Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas, al instante, con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mis cibernautas. Les saluda Juan Pablo Rodríguez. Día caluroso aquí en Saltillo, al norte de México, a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Desde MD Saltillo Televisión los saludamos con mucho cariño y con mucha cordialidad. Y bueno, pues comentar primero las noticias internacionales. Como ustedes saben, antes que cualquiera, pues aquí MD Televisión, desde hace 2-3 meses veíamos venir este vendaval griego y sus implicaciones dentro de la Comunidad Económica Europea y de las implicaciones dentro del contexto internacional de esta economía globalizada. Esta economía que, si se ve afectada en un punto, pues se determina efectos dominó, como sucedió con la quiebra de Bear Stearns, allá el banco en Estados Unidos, y que la crisis financiera del 2008, no nomás ese banco, hubo muchos bancos que entraron en problemas de liquidez. Pues bien, el fenómeno estaba ubicado en Grecia porque yo veía que ahí había la cadena más débil de todo el eslabón capitalista, sobre todo del mundo desarrollado. ¿Y por qué? Porque a Grecia la habían obligado a sus acreedores durante 5 o 7 años. La derecha griega empezó a pedir dinero vía banca griega, se le endosa el endeudamiento al Estado, el Estado responde, se recurre al Banco Central Europeo para los fondos de liquidez para que pues siempre hubiera dinero en los bancos, adquiere una deuda, no la puede pagar, se renegocia la deuda hace 5 años con Papandreou, que era el anterior primer ministro, y lo único que hacen es aplicar un gobierno de austeridad, una política económica de austeridad, que lo único que provoca es que Grecia baje su Producto Interno Bruto en un 26%, el ingreso de la gente, sus salarios tremendamente bajos, el 50% de los jóvenes sin empleo, una tasa de desempleo general del 25%, total, la economía Grecia hecha pedazos en este momento por las políticas impuestas por la Troika. La Troika, que es el Fondo Monetario Internacional, Banca Central Europea y la Bundesbank de Alemania. Entonces, el Banco Central de Alemania, entonces estas cosas, lo único que hicieron es comprobar que las políticas neoliberales, del dejar que la oferta y demanda, una política draconiana, de disminución de salario, de empleos, de gastos, pues lo único que provoca es más malestar. Como decía Krugman, es como antiguamente en la Europa que lo sangraban a uno pues, para curar su enfermedad, y así estaban un sangrado tras otro hasta que el paciente se moría. Así hicieron con Grecia, ya que Grecia no quiso un segundo sangrado por iniciativas de Tsipras y Varoufakis, que por cierto hoy renuncia para evitar que hayan conos en las negociaciones de la Comunidad Económica Europea con Grecia, porque Varoufakis se burla de esta estúpida de la Lagarde, donde pues le dice que es ya no decir pobre pendeja, esta corrupta que viene de Francia y que impuso medidas de austeridad terribles para Grecia, y lo único que hicieron es complicar la crisis, afectando en contra de las propias políticas keynesianas, afectando la economía griega terriblemente. Del otro lado también tenemos la ultraderecha alemana, con una nazista, claro, no puedo decirlo así porque no es. A lo mejor en su inocencia, en su doctorado de física, la señora Merkel no entiende lo que está haciendo. A ella, a los alemanes los ayudaron durante la Primera Guerra Mundial, durante el Tratado de Versalles. En 1953 los norteamericanos les quitaron, se puede decir, la deuda, y hoy se comportan como unos verdaderos desvergonzados. Bueno, no hay moralidad, no hay ética por parte de Schaum, el ministro de Economía de Alemania, otro pobre idiota que no sabe por dónde. Que se vaya a Grecia, no sabe las implicaciones que va a traer para toda Europa, inclusive para Alemania. Se está haciendo un encono en contra de Alemania. Entonces, por eso se burlaba Varoufakis, más inteligente que ellos, diciéndoles, señores, Grecia ya no puede pagar la deuda. Una deuda del 180% del Producto Interno Bruto, imposible de pagar. Así sea tasas de interés cero. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita está declarando la Lagarde, estoy viendo aquí el Financiero, de que, bueno, vamos al diálogo. Pues sí, señora Lagarde, ya te está obligando, yo creo que Obama le está llamando para cachetearla, a ella y a la Merkel, decirle, señoras, no hay solución, le tenemos que hacer una quita a Grecia.
hacer lo que Argentina, de 100.000 millones se quedó en 30.000 millones la deuda argentina. Y eso es en cierta manera que admiro un poco a Varoufakis, pero yo veo que Tsipras llegó un momento que no se atrevía a decir, señores, no podemos pagar. La única manera de pagarles es que nos hagan una quita del 50% de la deuda. Si no, va a ser un cuento de nunca acabar. El pueblo griego no va a salir de la crisis. Menos aún si está dentro del euro. Una moneda que le es muy cara al pueblo griego, que los turistas no asisten, que le es muy difícil exportar, porque las productividades en Grecia son muchísimo menores que en Alemania. Tienen un sector exportador muy pobre, comparado con lo que era Argentina. Argentina la toca el auge de las commodities, puede exportar carne, granos, en fin, una serie de productos que Grecia no lo puede hacer. Pero, del otro lado, Grecia tiene un sector turístico muy importante, que no tiene Argentina, un sector naviero, un sector de procesamiento de petroquímico importante, y ahora los rusos quieren utilizar su territorio para hacer el New Dream o Dream Gas, o no sé cómo le llamen, la nueva línea que viene desde Turquía, desde Rusia a Turquía y de Turquía hacia Europa. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de todo esto? Primero, fíjense cómo la prensa de derecha a nivel mundial, Bloomberg, New York Times, todos decían que las elecciones, que el no tenía minoría. Para que vean que así lo maneja aquí el PRI y el PAN en México. No, estamos muy mal, el PRI va a ganar contundentemente el PAN, y es mentira. La prensa, como Joaquín López Dóriga, como antes era Zabludovsky, antes de llegar a la radio, obviamente, como es TV Azteca, manejan al pueblo y decir, no, el PRI es invencible. No, pues ha bajado el PRI. Hay estudios del propio PRI que lo ubican en un 20% ya de preferencias electorales en la República, en una caída vertical. Entonces, y claro, mientras que Morena y la izquierda van hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en este caso con Grecia? Pues sencillamente que el pueblo griego, ahí nace la democracia en Grecia. Se expresa ante la Comunidad Económica y decir, ni más, ya no queremos la austeridad en la Comunidad Económica Europea. Ha provocado pobreza, desastres, suicidios en los jóvenes, una infinidad de suicidios en toda Grecia. Ya basta. Entonces, ahora va Tsipras, claro, con otra posición a las negociaciones. Varoufakis ya no va a asistir. Claro, va a estar de asesor ahí, no me cabe la menor duda. Pero lo que sí es definitivo es que esto va a impactar a nivel mundial. Sacar a Grecia de la comunidad, una cosa es sacar a Grecia del euro. Son dos cosas diferentes. Los griegos quieren permanecer dentro de la comunidad porque es una comunidad, una frontera sin aduanas, por ejemplo, que ustedes pueden exportar a cualquier país, con libre cambio, por libre circulación de mano de obra. Por ejemplo, los griegos se pueden ir a trabajar a Francia, o a España, o a Alemania. Es decir, lo único que ahí Grecia tendría que tener cuidado es conservar el euro como moneda. Son dos cosas diferentes. Sí, ser comunitarios, pero ver la cuestión de la nueva moneda, que el nuevo dracma, que ya se empieza a plantear. ¿Cuáles serían las implicaciones según el ERIAN? El ERIAN trabajaba para el Fondo Monetario Internacional, obviamente. La primera implicación, la salida de Grecia, con el no, que fue aceptado en un 60%, 61%, y el sí con un 39%, una masacre. El pueblo griego se expresó y no quiere la austeridad. Punto. Que Europa no lo quieren, él tiene que aceptar por sí solo que se sale de Europa. Pero insisto, una cosa es salirse de la Comunidad Económica Europea y otra cosa salirse de la acción monetaria de la Comunidad Económica Europea. Son dos cosas diferentes. Por lo pronto, el Banco Central Europeo, viendo la amenaza que le genera con los otros países como España, Italia, Portugal, Irlanda, que todos deben muchísimo y que se podría transformar en las nuevas Grecias, entonces ahora está apoyando con el fondo de liquidez que tienen, fondo de emergencia para la liquidez de los bancos. Por lo pronto Grecia accede, o más bien va a abrir sus bancos. El corralito ahorita existe, le dan a usted 60, 70 euros si va usted al cajero. Pero a partir del miércoles, en función de las negociaciones que se van a tener el martes entre el señor Hollande, la señora Merkel y el señor Varoufakis, ahora entra otro que es un nuevo secretario de Hacienda, ahorita se los digo. Pero entra el señor Tsipras, pues, para ir a discutir las nuevas negociaciones.
Le quieren hacer una quita del 30%, se me hace muy poco. El 30% conservaría Grecia una deuda de 220 mil millones de euros. Es muchísimo. Tienen que hacerle una quita mínimo del 50%. Si no, a la larga van a tener el problema los griegos de que nuevamente van a caer en moratoria, van a solicitar préstamos para que les vuelvan a prestar y ahí la deuda se vuelve increciendo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones por lo pronto? Dice Lerian, que tendría el efecto Grecia en el mundo. Pues coincidimos con él, ahí vamos a ver si coincidimos o no. Número 1, la victoria del no con más del 60% llevará a una ola de ventas generales de acciones globales. De acuerdo. Junto con las presiones de precios en bonos emitidos por Grecia, otras economías periféricas de la zona euro y los mercados emergentes. Los bonos gubernamentales de Alemania y Estados Unidos se beneficiarán de una huida hacia la calidad. Es decir, ustedes tienen bonos mexicanos, con el problema de Grecia, pues ya ven cómo anda el peso a 16.10, 16.12, yo decía, puede llegar a 17 este año. Entonces, todos los tenedores de bonos del gobierno mexicano los venden y mejor me prefiero ir a dólares, igualmente o Alemania. Entonces, ahí empieza el problema también de las acciones. Vendo mis acciones y prefiero irme a bonos norteamericanos donde hay mayor seguridad, o alemanes. Dice, después de haber sido sorprendidos con la Guardia Banca, los políticos europeos buscarán urgentemente recuperar la iniciativa. La canciller alemana Merkel y Hollande se reunirán en París mañana, hoy, para trabajar en una respuesta. En un mundo perfecto, estos líderes se moverían rápida y eficazmente con el gobierno griego para superar el conflicto y la actitud que precedió al referendo. Es probable que esto sea difícil, dada la desconfianza, mala sangre y acusaciones perjudiciales que han envenenado la relación. Yo estoy confiado en que más bien Hollande, más que la Merkel, ahora retome las negociaciones, va a ser el bueno, la Merkel va a ser la mala. Del lado griego el malo era Varoufakis, que ya lo sacan, y el señor Tsipras es el bueno. Entonces yo siento que ahí las negociaciones van a ser entre Francia y Varoufakis. Y la Merkel va a aceptar realmente lo que se acuerde. Aunque estén los dos presentes, el que va a llevar la iniciativa es el señor Hollande. Porque el no pago a los bancos franceses y alemanes, ese sería un desastre. 3. Dice, las horribles condiciones en Grecia se pondrán mucho peor que antes, dice, peor antes de mejorar. Hay que decirlo. Si Grecia, sin la enorme ayuda del Banco de Emergencia, del Banco Central, que ya lo está haciendo, decisión que se enfrenta a pronósticos adversos, el gobierno tendrá dificultades para conseguir dinero. Entonces, si en caso de que el Banco Central Europeo no le diera dinero a Grecia, el corralito debería continuar, debe continuar, cuidar las divisas, exportar y ese dinero incluirlo en el Banco Central griego. ¿Cuál es? Preparar, en caso de que los europeos los quieran correr, preparar el nuevo dracma de 1 a 1 con el dólar, con el euro, perdón, y obviamente para pagar las pensiones, pagar los salarios, las obras de infraestructura, va a tener que emitir dinero y empieza a devaluarse el dracma. Pero al devaluarse el dracma, Grecia empieza a tener costos comparativos comparados con los demás países europeos. Es decir, el turismo será más barato en Grecia, los productos manufactureros más baratos en Grecia y que puedan exportar. Eso le va a permitir una balanza de pago superavitaria. El primer año así es de sufrimiento, es como un parto. Pero posteriormente vemos Argentina, vemos los países que han hecho esto, inmediatamente empieza la recuperación. Ahora, 4. A medida que aumente el acaparamiento, porque todo el mundo va a tratar de conservar sus euros, se intensificarán las carencias de bienes, incluyendo combustible y comida. Los controles de capital y pago serán apretados, hay que apretar. Hay que controlar los precios de los productos de primera necesidad porque van a tratar de aumentarlos. La economía va a dar un paso preocupante hacia abajo, de acuerdo, empeorando el desempleo y la pobreza, de acuerdo, y el gobierno luchará para pagar las pensiones y sueldos de sus funcionarios públicos con su nuevo dracma. Hasta ahí vamos de acuerdo. Como resultado, el gobierno estará bajo una creciente presión para emitir algún tipo de pagarés para mantener el sentido de una economía funcional.
Si lo hace, los pagarés asumirán el papel de una moneda paralela. Fuera de Grecia se pensarán demasiado sobre la limitación de los efectos secundarios adversos. El Banco Central Europeo probablemente tendrá que lanzar nuevas medidas para contener el contagio, incluida la expansión del programa actual de compras a gran escala, de compra de valores. Esto debilitará el tipo de cambio del euro con respecto al dólar, junto con el Fondo Monetario Internacional, con el que Grecia ya está en mora hasta actualmente. Todas las partes involucradas se encontrarán a sí mismas deslizándose a un tipo plan B. Esa transición será probablemente mucho más traumática para Grecia que para el resto de Europa, porque ahí van a tratar de generar su propia moneda, su propio banco central, y va a devaluarse. Puede darse fenómenos de oferta de demanda, hay que emitir dinero, se va a devaluar el dracma. Pero ahí empieza la independencia económica de Grecia. Dice, con el objetivo final de contrarrestar lo más rápido posible la probabilidad de más sufrimiento, Europa tiene los instrumentos para limitar el contagio y mantener la integración de la zona euro. Ahí yo no estoy muy de acuerdo. Ya con Podemos, con lo que está pasando en Italia, con los movimientos independentistas en Irlanda, yo no creo, esto va a haber un contagio, no hay duda. Pero esto requerirá la acción del Banco Central Europeo para acoplarse con las medidas adoptadas por el mecanismo de estabilidad europea. Dice, es algo dudoso, sin embargo, que Grecia será capaz de restaurar su condición de miembro de la zona euro con plenos derechos. De hecho, sin muy hábil gestión de crisis, está en un elevado riesgo de convertirse en un Estado fallido. Pero como dice Krugman, ahí el ERIAN actúa como si fuera del Fondo Monetario. Yo al contrario, al momento en que en Grecia acepta la independencia, genera su propia moneda, tiene balanza de pago superavitaria, comienza a pagar, tiene Banco Central para emitir dinero, tiene la posibilidad de controlar precios en un momento determinado. Es decir, va a tener que hacer medidas draconianas, pero tiene la posibilidad de entrar a un nuevo desarrollo económico. Yo no creo lo que dice Erian, que él es parte del Fondo Monetario. Él dice Estado fallido. Yo al revés, si Grecia triunfa, como dice Krugman, los estados fallidos van a ser ellos, porque si triunfa Grecia, España, Italia, Portugal, van a decir, pues yo hago lo mismo. Ahí es donde Europa fallida, ahí es donde discernimos. Claro que va a ser de sufrimiento, pero por primera vez se genera una independencia con respecto al capital internacional y a las políticas neoliberales que están siendo aplicadas en Europa y en México. Aquí los griegos nos están demostrando a nivel mundial que sí es posible. Hay una duda, como dice el señor Stiglitz, pero finalmente va a depender de los griegos, de su espíritu mismo democrático, de llevar adelante su país. Yo no creo que la Comunidad Económica Europea, por el otro lado, haber votado por el sí, es haber estado esclavos del capital internacional, de sus intereses y del pago permanente de su deuda y de una pobreza por 100 años para Grecia. Aquí se podrá sufrir 1 año, 2, pero hay perspectivas de salir. La Argentina lo mostró, claro que sí hay perspectivas. Ahora, aquí hay otro punto que es el 10º, yo voy a incluir otros 2 puntos. Esta improductiva actividad puede llegar a retrasar la urgente necesidad de Europa para internalizar las lecciones de este triste resultado. Una serie de promesas de reformas rotas por varios gobiernos griegos se agravó por la obstinación política, un pobre análisis y un inconsistente seguimiento por parte de Europa y Alemania, básicamente, lo que está contribuyendo a la pérdida de Grecia como un miembro funcional de la familia. Es decir, los errores de Europa lo pueden llevar a cometer más errores a Alemania y esto va a provocar la salida de España, Italia y Portugal. Es un desastre. Y espérense, vienen los estados del este, los que apenas se van a incorporar, claro que no van a querer. Mismo Ucrania, pues ¿para qué quieres? Mejor conserva tu banco central. Si el euro te está asegurando pobreza, no crecimiento, no beneficios, pues mejor para qué le entro. Es lógico. Hay otro problema que el Eriano considera que aquí habría que considerar. Número 1, no duden ustedes que tanto Rusia o China pueden apoyar a Grecia en su recuperación. Al ver humanitariamente que Grecia sufre, son la iglesia ortodoxa griega, que es la misma que la rusa. Al ver que Grecia sufre,
los rusos, muy probablemente Putin, vaya a estar apoyando al gobierno de Tsipras para los elementales gastos que tiene el Estado griego, mientras reorganiza la nueva moneda. Los chinos pueden al mismo tiempo estar apoyando con inversiones para penetrar Europa. Ahí Grecia tendría que dejar la organización del Tratado del Atlántico Norte, que eso es gravísimo para los Estados Unidos, por eso Obama está muy preocupado. Es lo que Merkel no entiende. Por eso a los alemanes les encanta complicarse y hacer guerras. Son muy calientes. Como decía por ahí, no te calientes granizo, no te calientes, Merkel. Tienes que ser muy fría. Tienes que ver las implicaciones al interior de la situación geopolítica de la propia Europa. Imagínense, perder a Grecia no es Grecia, es el inicio de la pérdida de varios estados, el destrozo de la propia OTAN. Grecia tiene una posición privilegiada desde el punto de vista geopolítico en el Mediterráneo. Entonces, pues claro que cualquiera que quiera, como Rusia y China, que oye, ayúdame, claro que te ayudo, hombre, pero déjame estar en una posición militar y económica, como el caso del gas ruso, como las industrias chinas, poder entrar en funcionamiento yo en Grecia para ir a penetrar la Comunidad Económica Europea. Es lo que Elleria no entiende. Ahora, el que triunfe el modelo griego, triunfa automáticamente la izquierda en toda Europa. Para la derecha europea, que hoy la controla Merkel, y en parte Hollande, aunque sea del Partido Socialista francés, que ha traicionado mucho a la izquierda Hollande, es un golpe terrible que Grecia tenga éxito, porque pues, puede ser seguida por los demás países. Entonces, es peligroso lo de Grecia. La otra, que le queda a Europa la posibilidad, que aquí Elleria no, que primero, que la Comunidad Económica acepte una quita del 50% mínimo de la deuda griega. Sería el primer caso. Segundo, llevar la deuda griega a 20 años sin pago de intereses, 0 intereses. Es decir, renegociar la deuda griega a 20 años y en función del desarrollo económico de Grecia, poner una cláusula, si creces al 4 o 5, vente papito, págame. 6. Revitalizar la liquidez de los bancos griegos, como ya lo está haciendo el Banco Central Europeo, para que Grecia comience a funcionar. Pero hay que hacerle la quita y esperar los 20 años. Es mucho la deuda que tiene Grecia. Y 4, ya entraría la Comunidad Económica para el apoyo a las actividades productivas de Grecia. Claro, también Grecia debe aceptar que su sistema de pensiones, pues llevarlo de 52, 55 años a 65. Lo se puede hacer. Aumentar impuestos a los más ricos sí se puede hacer. Modificar la ley de salarios, hay allí no conozco el caso muy concreto, pero hay un diferencial bárbaro de salarios en Grecia, de los altos ejecutivos a los bajos, evitar burocracia improductiva y meter ese dinero en las actividades productivas, en la educación, en la infraestructura, que le va a dar a Grecia la posibilidad de crecimiento futuro. Yo creo que no hay otra. También los griegos deben acceder en algo. La corrupción, combatir, como no hacer lo que en México, que se hacen pendejos todos los políticos, se hacen locos y no resuelven nada. Entonces, ahí entra también el fenómeno de la corrupción y una política fiscal aceptable, de acuerdo, y educacional para ir incrementando la productividad. Y cuarto, aceptar una política salarial de crecimiento en Grecia con el propósito de consolidar el mercado interno. Porque si se castiga el mercado interno griego, pues Grecia nunca va a crecer como lo está pasando con México. Ahí se les debe permitir flexibilidad en los salarios para ir a aumentarnos. ¿Para qué? Para consolidar su mercado interno. Pero yo honestamente les digo, yo coincido que Grecia se debe de ir del euro, no de la comunidad. Son dos cosas diferentes. Al irse del euro tiene facilidades aplicar una política mercantilista, ¿verdad?, de costos comparativos más bajos que todos sus congéneres de Europa, y como decía la maestra Joan Robinson, pues el que devalúa afecta automáticamente, inmediatamente a todos sus vecinos, es decir, a la Comunidad Económica Europea. Pero se lo tienen que permitir, que ese ahorro que es de Europa, pues fluya hacia Grecia vía mercancías, vía venta de mercancías.
Bueno, ese es en el fenómeno griego. Y es muy importante esto de la geopolítica. Y finalmente apostémosles que el nuevo modelo, el plan B del nuevo dracma, resulte para Grecia. Y claro, la solidaridad de Europa es mantenerlo dentro de la comunidad para que pueda exportar a todos los países y con ello elevar su crecimiento económico y con ello el desarrollo y con ello el pago de la deuda. No hay otra, no hay otra. De otra manera, condenarían a Grecia a estar siempre pobre, cada día más pobre, como lo han hecho ahorita la Troika durante estos últimos 5 años. En fin, esperemos los acontecimientos. Hoy en la noche se reúnen Merkel y Hollande y mañana es la reunión de los dos con el gobierno griego. Va otro negociador en lugar de Varoufakis, pero no importa. Ya Varoufakis les ganó la jugada. Y Tsipras también les ganó la jugada a los europeos. Hoy hay un reconocimiento internacional de que Grecia debe ser ayudado por la comunidad, no solamente europea, sino por la comunidad internacional. Bien, ¿cómo esto va a pagar a México? Porque van a decir, bueno, y nosotros, ¿a mí qué me importa? Yo soy economista de la Universidad de Nuevo León, de México, o de Europa, y ¿a mí qué me importa? Pues te debe importar mucho porque el sistema capitalista está interrelacionado, hay una simbiosis a nivel mundial y esto trae como consecuencias muy serias a niveles mundiales. ¿Qué va a pasar aquí en México? Déjenme ver, o cómo vemos la economía mexicana, yo así lo trataría en función de esto. Aquí miren lo que dice Krugman, ha llegado el momento de la verdad para Europa. Voy al último párrafo y dice, dice Krugman, el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel, señaló en una reciente columna aquí en el Guardian y también aquí en Toic Syndicate, ninguna alternativa, dice, ninguna alternativa, la aprobación o el rechazo de las condiciones de la Troika será fácil y ambas conllevan a enormes riesgos, dice Stiglitz, y lo cita Krugman. Una votación a favor del sí, que ya no se dio, significaría una depresión casi sin fin para Grecia. Esa ya fue rechazada. En comparación, una votación por el no, al menos abriría la posibilidad de que Grecia, con su fuerte tradición democrática, pudiera tomar su destino en sus propias manos. Lo que nunca hizo este pueblo mexicano con los gobiernos ratas y traidores del PAN y el PRI. Ahora lo está haciendo Tsipras. Por eso necesitamos que la izquierda gane en este país, señores. Ya basta. Hacer lo que es liberarnos, porque ahorita la deuda mexicana, el señor Peña Nieto la va a dejar en el 80-90% del Producto Interno Bruto. Al año está incrementando la deuda en un 20%. Una locura. Bueno, pero bueno, ¿qué es lo que, cómo vemos en este caso con el fenómeno griego? Pues ha estado afectando a la economía mexicana con el dólar más caro, la venta de acciones, obviamente, pero a mí me interesa ver cómo funcionaría la economía mexicana y retomo 10 puntos del señor Ernesto Farril Santos Coy. Él es de derecha, digo, un economista de derecha, pero tiene clara la situación en México y yo digo, a ver, ¿cuáles son los pronósticos para el segundo semestre para este país, en función de lo que está pasando a nivel internacional? Recuerden que el petróleo está bajando terriblemente, bajó ayer las acciones a nivel mundial. Entonces dice el señor O'Farrill, ¿qué perspectivas tenemos para que México pueda crecer al 2.5, 2.8? Yo ya no lo creo. Según yo, México va a estar creciendo entre el 2.1 y 2.3. Y aquí voy a los puntos del señor O'Farrill. Dice, en el plano internacional dice hay 4 puntos que tenemos que considerar. Primer punto, yo lo pondría, que él no lo pone, es el fenómeno griego. ¿Qué resultados puede tener las renegociaciones de la Troika con Grecia? Para ver lo del peso, para ver lo de los bonos internacionales, la fuga de capitales, la disminución de las ganancias, de los stocks a nivel mundial.
Segundo es el temor de que la Reserva Federal empiece a subir las tasas de interés, después de 6 años de permanecer en el nivel más bajo de la historia. Yo creo que las tasas de interés con lo de Grecia van a empezarse a subir a partir del día 1 de enero, del 16, no este año. Dice, la guerra de precios del petróleo que inició Arabia Saudita en octubre del año pasado y que tuvo sus niveles de mayor caída en el primer trimestre de este año, puede continuar. Tiene razón el señor O'Farrill, aquí puede haber otra baja del petróleo. Dice, la excesiva liquidez inyectada ahora por los bancos de Europa y Japón, que generó devaluaciones en el yen y en el euro, y exagerada sobrevaluación del dólar, también lo estamos observando ahora con el fenómeno griego. Dice, la posibilidad de un default de la deuda griega ya es un hecho. Hay un default de la deuda griega, que en el segundo trimestre, es decir, aquí la posibilidad no, viene un default, no van a pagar, porque no pueden. Provocó un nerviosismo en los mercados financieros, está provocando mucho nerviosismo. En el plano nacional, ¿cómo esto se impacta? Uno, dice, aquí dice el señor O'Farrill, un fuerte dinamismo en el sector automotriz, ya no coincido con él. Ya bajaron, ya llegó a su tope la demanda en Estados Unidos, 17 millones de autos, antes la demanda gringa aumentaba un 7-8%, hasta un 15%, hoy está aumentando al 2-3%. Es decir, se comienza a estabilizar la demanda de autos. Ahí difiero de él. Aquí no va a haber un crecimiento tan fuerte ya de aquí en adelante de la industria automotriz, como pasó en los meses pasados, que México crecía al 8%, 10%. Hoy estaríamos viendo tasas a partir del segundo semestre de 3-4% de esta industria automotriz que impacta todo el centro de México, desde Puebla, Guanajuato, Toluca, Saltillo, Monterrey, etcétera, etcétera. Dice, como un repunte del mercado interno automotriz, sí repuntó, pero se va a estabilizar porque la gente está en las tarjetas de crédito al por mayor. Se habla ya de un 24% de vencimientos de tarjetas de crédito a nivel nacional. 2, dice la recuperación paulatina del mercado interno y el empleo. Perdóneme, señor O'Farrill, el caso del mercado interno, con los salarios que se tienen, no ha habido recuperación, es mínima. Que bajó la inflación, sí, pero ahora con el dólar a 16.10, 16.20, van a empezar a fluir, a haber presión de los precios por la importación de mercancías. Contra todo pronóstico, los indicadores del mercado, dice él, han mostrado una aceleración en el mercado interno. Sí, es coyuntural, no es estructural, señor O'Farrill. Y siguen mostrando cierta vitalidad hacia finales del semestre a pesar de los efectos de la reforma fiscal. Una inflación muy reducida, esto está en veremos por la importación de bienes que van a ver afectados por el dólar. Él cree que se termine al 2.85, yo creo que la inflación va a terminar ya en 3%. Dice, la caída estrepitosa de los precios de la mezcla mexicana, pero los anuncios de ajustes al presupuesto, desde este mismo año, el planteamiento de un presupuesto base cero, lograron dar certidumbre y mantener la calificación de la deuda soberana. Aquí, claro, la calificación cuenta, pero el petróleo va a seguir bajando en el segundo semestre y ya empieza a tener impactos. Segundo, el presupuesto va a ser bajado en un 25%. ¿Por qué? Porque no se va a tener dinero petrolero. Esto va a afectar las inversiones, el consumo interno y los gastos del propio sector gubernamental. Y por otro, el aumento de la deuda nacional e internacional. Dice que las elecciones intermedias lograron ser un éxito. Dice que fue un éxito porque el Congreso está bien representado. A mí me da la impresión que hay un escepticismo de la sociedad mexicana. Al contrario, yo creo que esto pone en evidencia todo el sistema político mexicano, al propio INE, y aquí es donde yo no veo mucha seguridad por parte de los inversionistas. ¿Qué se espera para el segundo semestre? Dice O'Farrill. Un mejor desempeño de la economía norteamericana, sí, mínimamente, 0.5, el 1%. Pero el primer semestre fue decepcionante, fue un trimestre negativo, pero el segundo no está como él espera. Si esperamos un 2% de crecimiento en Estados Unidos, yo creo que nos va muy bien, pero ya estamos viendo que la industria manufacturera gringa empieza a tener problemas por la sobrevaluación del dólar y las importaciones, y la producción interna de los Estados Unidos pues no está creciendo como lo esperaban, aunque el número de desempleados creció al 233,000 empleos nuevos,
bajó la tasa de desempleo, pero la economía en general no muestra signos de gran avance, lo que significa para México, pues es terrible, porque si la industria automotriz mexicana no se desarrolla como en el primer semestre, pues vamos a tener problemas en el total de la industria manufacturera. Dice que va a haber un aumento de las tasas de interés, sí, pero yo creo que hasta el 2016 iba a ser paulatino. La estabilización de los precios del petróleo del rango entre 55 y 65 pues está por verse. Entonces, ¿por qué? Porque ayer bajaron ya los precios a 50, la mezcla mexicana está bajando terriblemente, Arabia Saudita está bombeando más petróleo de lo que se debe. Dice que va a haber choques en el interior de los Estados Unidos, no creo que sea importante, a pesar de que en el Partido Republicano van a perder los republicanos la elección a la presidencia de la República. Hillary Clinton deberá, y yo espero que sea presidenta de los Estados Unidos. Dice que la inflación doméstica va a ser un poco más elevada, que lo que coincide con nosotros, pero permaneciendo no, yo digo que arriba del 3%. También, al subirse las tasas de interés en Estados Unidos, se van a subir las tasas de referencia en Banco de México. Eso es definitivo. Para que no se fuguen más capitales, Banco de México tendrá que aumentar la tasa de interés. ¡Ey, no se vayan! Aquí les ofrezco más. Dice aquí un tipo de cambio que pudiera cerrar el año ligeramente por debajo de los 15 pesos por dólar. Ya anda en 16.10, señor O'Farrill. Y el mercado mexicano a lo mejor va a andar en 45,000 puntos, no 47 o 48,000 puntos como él dice. Dice, ¿qué es lo cuáles son las oportunidades que hay? Dice, dice, cubrirse contra una mayor depreciación del euro. Dice, consideramos que la bolsa americana puede seguir dando rendimientos, pero mínimos, jóvenes, mínimos. Dice, en bolsa mexicana vemos varios sectores con muy atractivos para la inversión, principalmente con las autopartes. También, como les digo, ya no está subiendo tanto la producción, el consumo en los Estados Unidos. Se va a estancar, ya la producción, estancar, no disminuir, la producción de autos en México. Y que le apuesta a la vivienda y algunas empresas de consumo, sobre todo las fibras como último punto, para la cuestión inmobiliaria. Cuidado, porque se está generando un boom inmobiliario en México que puede desinflarse. Y como decía DeLong, de la Universidad de Berkeley, una crisis de la vivienda y de la inmobiliaria provoca que la crisis se alargue hasta 9 años. Cuando hay un desplome de los precios de la vivienda o departamentos o comercios, se tarda en recuperar el sistema 9 meses. Aquí en Saltillo y en Monterrey estoy viendo un mundo de plazas comerciales que no tienen demanda. Eso va a implicar que el precio de los locales vayan a bajar y que en un momento determinado el constructor pare totalmente, afectando a la industria del vidrio, del aluminio, del acero, en fin, guagua, de todo, del cemento. Entonces es muy peligroso esto que está pasando, que es lo que no dice O'Farrill. Se está creando burbujas, en Monterrey hay una burbuja espeluznante, inmobiliaria, y en la Ciudad de México, en la región de Santa Fe, por ejemplo. Ya no digo San Francisco, que han subido 5 veces más los precios de los bienes inmuebles en San Francisco, en Nueva York, en Londres, en Sydney. Ahí viene ya, se antecede una burbuja inmobiliaria que puede tronar. La burbuja se cuenta que le meten una aguja y se desinfla, y ahí vienen los problemas. Así es que no tan optimistas. Si la economía mexicana crece ahora el 2.1 al 2.3, nos damos de felicitación. No al 2.5, 2.8, como ellos están diciendo, que es todo lo del financiero, Bancomer y todos los demás. Nosotros tenemos un análisis a lo mejor un poco más, como dicen, más de izquierda, más riguroso, más patético, pero esa es nuestra propia realidad. Aquí no venimos a decir mentiras, ni a crear falsas expectativas. Por hoy, pues, con la cuestión de Grecia, déjenme ver cómo andan los mercados, todos en negativo, en Grecia, en el Dow Jones, como estaban diciendo, claro, 0.57, es un efecto dominó.
El Standard & Poor's 0.73, déjenme ver concretamente qué mercados, por ejemplo en Europa, cómo cerró Europa, que es muy importante. Por ejemplo, toda Europa bajó el 0.71, pero Francia bajó 1.83, el Cacarán no, 2.01, Alemania está bajando el 1.54, el caso de Grecia subiendo el 2.03, fíjense, les fue mejor a los griegos, ahora hay más optimismo. En Dinamarca bajando la bolsa, ¿cuánto? 0.40, Finlandia 1.54, Rusia bajando 0.64, Suiza bajando 0.60, toda Europa está, Noruega 1.19, Hungría 0.55, España bajando, ¿saben cuánto? El 2.22, traen una baja espeluznante en España porque yo creo que ellos son los que siguen. 1.45 de Holanda, Italia bajando, la que sigue con este problema de Grecia, con el 3.85. En lo que concierne a América, cómo se están comportando los mercados, ya sabíamos que venía una baja, todos van a adquirir bonos alemanes o americanos, pero me equivoqué, ahí voy. En el caso de América, ¿cómo andan las bolsas en Estados Unidos? Bajando el Dow Jones, bajando el 0.49, el Standard & Poor's bajando el 0.70, el Nasdaq 0.77. Argentina casi igual, ceros. Brasil bajando el 1.14, Perú no hay, México ya anda en la bolsa en 44.660 y bajó el punto, casi el 1.1%. Canadá bajando el 0.54, Chile el 1.08 y Venezuela subiendo la bolsa venezolana el 4.42%. En lo que concierne a los mercados de las commodities, el petróleo, concretamente, que también nos interesa mucho, aquí hay la energía bajando, increíble, el 4.4 ya anda la mezcla mexicana en $47. El caso del Brent bajando el 3.83, muchísimo. Los metales preciosos, el oro, subiendo obviamente con toda la baja de las acciones. El petróleo, lo que sube es el dólar y la plata, 0.50, 0.60, y en la agricultura bajando el maíz 0.47, el trigo subiendo 0.85, y la cocoa, por primera vez la veo que baja 0.30, el algodón bajando 0.65 y el ganado en pie 0.80. En todos lados hay bajas con este fenómeno griego. Decían que se habían vacunado los europeos contra el fenómeno griego. Ya no está resultando. Señores, esto puede provocar un efecto dominó, ojalá y se controle, y la mejor forma es dejar a Grecia dentro de la comunidad, que genere su propia moneda, su vía independiente económica, y apoyarlo con el fondo de liquidez. No hay otra. Si no, lo van a llevar a que se separe, declare moratoria y no pago. No debo, no niego, pago no tengo. Y tendrían toda la razón del mundo de no pagarle a todos esos especuladores de Alemania, Francia y la Gran Bretaña y Holanda. Pásenla muy bien, se despide de ustedes su amigo Juan Pablo Rodríguez. Si no coinciden, háblenos, díganlo para poderles contestar si ustedes tienen razón o no tienen razón. Gracias y hasta pronto. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.